Hola, buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a este ciclo de charlas virtuales que organiza Fuerza Ciudadana. Hemos generado este espacio porque es necesario conversar, debatir y tomar parte activa desde nuestra ciudadanía en los pormenores de esta pandemia que pone en cuestión todo lo que conocemos como civilización hasta ahora. Y ha llegado al punto de amenazar a la propia especie humana. No hay tema hoy que no esté atravesado por esta circunstancia atroz que nos ha tocado vivir. Esta tarde nos acompaña Ricardo Giesecke. Él es graduado como físico en la Universidad Católica del Perú, ha realizado estudios de ingeniería atómica en el Instituto Laue Langemann del Centro de Estudios Nucleares de Grenoble en Francia, tiene un certificado en economía de la Energía del Instituto Económico y Jurídico de la Energía en Grenoble, de la Universidad de Ciencias y Letras de Grenoble, Francia. Se ha especializado en temas del medio ambiente y gestión integrada de proyectos. Ha desempeñado diversos cargos, tanto del sector público como en el sector privado. Ha sido ministro del Ambiente de julio de 2011 a diciembre de 2011, cuando renunció junto a otros ministros del gabinete. Nos hemos planteado algunas preguntas para dar marco a la exposición del día de hoy. ¿Cómo debe ser el retorno a esta nueva normalidad? ¿El retorno implica hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes de la pandemia? ¿Qué nuevos retos nos plantea el transporte público, interurbano e interprovincial? ¿Qué desafíos nos presenta la seguridad alimentaria, los mercados y la agricultura? Hoy, junto a Ricardo Giesecke, daremos una mirada cuestionadora, pero al mismo tiempo propositiva alrededor de estos problemas. Ya estoy saludando a Ricardo. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias, Yorka. A ver, ojalá que consigamos la atención y concitemos el interés de la gente para enterarse de estas cosas que están un poco sueltas por ahí, ¿no? Adelante, te escuchamos. Bueno, a ver, en principio la idea es que ahora lo que tenemos es efectivamente la primera charla de presentación, que es una charla que va a tener por título el desarrollo y medio ambiente en tiempos del COVID. Entonces, quería hacer esta charla de hoy día, estos 20 o 25 minutos, más o menos poniendo en contexto el tema que queremos tratar. Eh, lo primero que tengo que hacer es decir que efectivamente estamos frente a un tema muy interesante, la pandemia que ha tenido una serie de problemas y ha generado una serie de dramas eh, por todos los países. A nosotros nos ha dado un tiempo para poder reflexionar. Es algo que no habíamos conseguido hace mucho tiempo y veníamos casi despeñándonos en un corre-corre de todos los días sin poder hacer un alto para decir qué hemos hecho y en dónde estamos. Efectivamente, lo primero que tenemos que darnos cuenta entre todos es que tenemos por delante otras amenazas que son diferentes a las del COVID y que probablemente sean también del mismo tipo, van a poner a toda la, digamos, a todo el planeta en una serie de problemas, y de eso quiero hablarles. El tema es que los científicos y la ciencia nos dicen que el mundo está próximo a entrar a un problema si es que no tomamos algunas medidas muy rápidamente. La naturaleza nos está avisando que se van a venir problemas. Ya desde hace unos 15 o 20 años tenemos problemas con los regímenes de lluvias en el Perú. Los regímenes de lluvias han cambiado, ya no son los mismos. Yo soy huancaíno, en el Valle del Mantaro siempre ha sido octubre, las aguas, octubre se siembra, en ese momento se barbecha, se siembra y se tiene la primera siembra es en octubre. Hoy en día nadie quiere sembrar en octubre porque desde hace unos 15 o 20 años ya no es regular, ni es creíble, ni es perfectamente asegurable que va a llover en octubre. A veces llueve la quincena de septiembre, a veces llueve el 1 de octubre y la quincena de octubre deja de llover hasta finales de noviembre, y en ese caso la gente ha gastado, ha puesto la semilla, ha trabajado y se pierde todo. Entonces, ahí hay un tema que es muy importante a nivel nuestro.
pero hay una serie de otros problemas que están viniendo por delante si se nos presentan a nosotros como, ojo, algo está pasando. Hay unas tormentas y tifones y huracanes que son absolutamente nunca vistos, de una fortaleza y de una frecuencia más alta. El nivel de los océanos está subiendo de una manera notable. Los arrecifes de coral, sobre todo en el Mar Caribe, ya han prácticamente muerto. Los incendios forestales en los bosques amazónicos y los bosques tropicales húmedos también es un problema. La acidificación de los mares nos está diciendo que los mares en contacto con tanta atmósfera que tiene tanto CO2, ya el CO2 ya la gente está dándose cuenta que hay una acidez en el océano que no permite que se desarrolle la vida de los océanos como era. También tenemos los temas de los aludes que se provocan a partir de algunas lagunas. Nuestros glaciares están derritiendo demasiado rápido, se generan lagunas que nunca fueron diseñadas como lagunas y cuando se revientan una de estas dan como resultado aludes que son terriblemente mortíferos, ¿no? Metidos en estos dramas, los países han ido avanzando con las conferencias de las partes de manera anual, en la que se reúnen todos los países del mundo, cerca de 7, 8 mil funcionarios de los países y otros 15 o 20 mil que son periodistas, que son gente que está alrededor, las ONGs, las empresas, para saber qué está pasando. En París se acordó que hasta el año 2030, estos son los acuerdos de París, así se llaman, hasta el año 2030 los países iban a hacer todo lo que sea necesario para disminuir al 50% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, que son estos gases que calientan la atmósfera y que provienen del quemado básicamente de los combustibles fósiles. Entonces ahí hay un primer reto y el segundo, ese reto, si cumplimos con ese reto, podría ser que cumplamos con el verdadero reto que es que a partir del año 2050 ya no haya ninguna emisión neta de gases de efecto invernadero en todo el mundo. De esa manera, tal vez podríamos llegar a 1,5 grados que nos da un poco la seguridad de que la naturaleza de la Tierra no encuentre sus propios caminos de retroalimentar su propia destrucción de manera irreversible. En el Perú, la primera víctima del cambio climático, que ya lo venimos sufriendo, es que va a venir. Este cambio climático es básicamente la primera víctima, es el agua. El agua ha cambiado su manera de ser. El agua ya no se comporta como se comportaba antes. La forma en que el agua crece y baja durante los ciclos de las estaciones se llama la hidrología. Esta hidrología ha cambiado. Antes la hidrología era una cosa más o menos perfecta, en el sentido que tenía unas estadísticas, y si uno tomaba y medía los cauces de los ríos y los caudales durante años, uno sabía exactamente cuándo crecía, cuándo decrecía, cuándo era la época de lluvias, cuándo no, y además se podía saber cuál era la avenida posible que pudiera haber durante unos 50 o 100 años, y eso permitía diseñar los puentes, los canales, diseñar todas las cosas que tienen que ver con el agua, incluso el diseño de las carreteras. Hoy en día ya no sirve. Esa hidrología cambió, la hidrología es una hidrología nueva, y por lo tanto todos los proyectos que no se hagan, incluyendo las consideraciones de cambio climático, están destinados a perderse muy prontamente. Ahí tenemos el tema del niño costero. En el caso del Perú nos demostró cómo efectivamente el Perú está expuesto a que pase cualquier cosa con un tema de un fenómeno atmosférico que nos ha atacado durante años, cientos de años, y ahora ha cambiado su forma de comportarse. Entonces, tenemos que hacer un alto para pensar en, bueno, si estas cosas están pasando así desde hace años, y el agua es la primera víctima, y quienes dependen absolutamente de la lluvia, los pequeños agricultores de secano. Cuando llueve, llueve, y cuando no llueve, no hay nada que hacer, no se puede sembrar, no se puede cosechar, no hay medios de vida. Entonces, ahí hay medidas de adaptación que deberían estar trabajando las autoridades desde hace por lo menos una década, que ya se conoce que esto tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque es la forma como deberíamos trabajar para disminuir las posibilidades de que esta
esta gente sufra más. Pero ya lo hemos visto, el COVID nos ha enseñado que ni siquiera la salud pública hemos sabido conservar, de manera que tenemos que volver a pensar esto y poner nuestras barbas en remojo. El tema del cambio climático es una amenaza grande y es una amenaza que no tiene vacuna y que no va a tener cura. Dentro de todo esto quería mencionar, porque no se menciona lo suficientemente, ni lo veo en uso de una manera suficientemente permanente, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta es una herramienta que ha sido creada por los 204 países que se reúnen en Naciones Unidas para discutir este tema. Y entonces, ahora tenemos un marco de referencia donde están todos los objetivos que podríamos disponer y que podríamos pensar en que necesita rehacer con estos objetivos el desarrollo sostenible, el progreso. Aquí les presento la tabla que los representa, están del 1 al 17, estos 17 objetivos engloban prácticamente todas las actividades que se deberían de planificar y que deberían de tener una corrección en función de que estén o no estén bien diseñados o que estén o no estén bien en términos de funcionamiento. Está el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, está el tema de la energía tiene que ser accesible, el trabajo tiene que ser un trabajo decente y debe haber un crecimiento económico, en fin, aquí están todos los marcos donde uno tiene que hacer referencia. En la filmina anterior les mostré, en la parte de abajo estaba una referencia de cómo se puede conseguir efectivamente acceso a esta documentación. Entre otras cosas, tenemos aquí el tema de el objetivo número 15, que dice vida de ecosistemas terrestres. Bueno, pero en realidad eso es un acrónimo de proteger, restablecer, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Quiero decirles que en realidad todo esto que dice acá es exactamente lo que estamos haciendo al revés con nuestros bosques amazónicos. Y lo vamos a ver en detalle más adelante cuando toquemos el capítulo de los bosques amazónicos. Pero quiero decirles que efectivamente nuestros bosques no están gestionados sosteniblemente, se están en este momento sometidos a una deforestación brutal, una deforestación de índices de los más altos del mundo, con una irresponsabilidad absolutamente injustificada. La siguiente. En fin, el objetivo de esta presentación, entre otras cosas, es decirles que estamos muy interesados en que todos tengamos una idea bien clara de cómo poder mirar el tema de la situación del ambiente, la situación de la contaminación actual, el Perú, el cambio climático. Miren, hay temas que, por ejemplo, el tema de la limpieza pública, los residuos sólidos, es conocido en el Perú, a nadie va a levantar las cejas, no hay relleno sanitario, se tira en cualquier parte y eso no le preocupa a nadie. Yo desde que trabajo en eso hace más de casi 30 años, siempre he dicho que tiene una afectación directa a la salud pública, pero es obvio que nadie le ha puesto atención porque si ni siquiera la salud pública la teníamos en condiciones de que sirva para algo, ¿no? Pero en todo caso, este es un tema. El otro tema que también tiene que ver con esto es el tema de cómo y el agua y el alcantarillado y las plantas de tratamiento de agua es igual que con los residuos sólidos. Los residuos líquidos tampoco se están atendiendo de la manera como se debe. Entonces hay que mirar estas cosas para tener un respaldo con el cual hablar. Los siguientes temas que vamos a conversar son el tema de cambio climático. Aquí vamos a hacer solo una primera gran entrada al tema de cómo desde las alturas se ve el tema de cambio climático. En el 2 al 13 de diciembre tenía que haberse llevado a cabo la conferencia de las partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Santiago de Chile. Pero las convulsiones sociales que empezaron en octubre en Santiago no dejaron espacio para que físicamente se pudiera hacer la conferencia de estos 25 o 30 mil asistentes en Chile y por lo tanto, una semana antes de cumplirse el plazo, España en Madrid
puso el espacio y puso las invitaciones, y entonces se llevó a cabo la 25 Conferencia de las Partes, donde llegan todos los países del mundo para discutir este tema. Quiero mostrarles cómo en estas condiciones, en estas situaciones, en estos eventos, los grandes tomadores de decisiones, en los puestos más altos, como Felipe VI, que dice: me gustaría hacer un llamamiento a todos ustedes que tienen capacidad de guiar y facilitar cambios para que el progreso sea compatible con el crecimiento dentro de los límites de nuestro planeta. El señor ya no está hablando solo de España, está hablando del planeta, porque es consciente que si nosotros quisiéramos en todos los países tener un desarrollo con la capacidad de gasto y de dispendio de los habitantes de los Estados Unidos, necesitaríamos por lo menos 2 o 3 planetas adicionales con todos sus recursos. Por eso es que se dice que esto, mientras ellos hacen y se dan ese lujo de gastar todas estas cosas, están usándose los recursos de otras personas también. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, dice: por fortuna solo hay un puñado de fanáticos que niegan la evidencia del cambio climático. El señor, más pragmático, dice: la ciencia y los científicos nos dicen que el cambio climático es un hecho concreto, es un hecho científico, hay evidencia científica de ello, y por lo tanto no tiene sentido decir que la Tierra es plana, ya no. Sin embargo, lo tiene que reclamar porque él está escuchando a su nivel. En otros países dicen la gente: no, esto es un cuento chino. Sigamos para adelante. La siguiente. Christine Lagarde, la recordaremos aquí los peruanos, era la señora que era la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que vino aquí hace unos 5 o 6 años. Bueno, esta señora ahora es la presidenta del Banco Central Europeo. Y ella dice, ahora dice que espera que en el marco de la revisión estratégica que van a lanzar en las próximas semanas, ojalá que podamos incluir el cambio climático como elemento básico del Banco Central Europeo. Se ha dado cuenta de que este tema, el tema del cambio climático, va a inferir y está interfiriendo con los otros parámetros que se usan para el establecimiento de los costos y de los precios y de las rentabilidades de los proyectos productivos y de infraestructura, de manera que ya empieza a haber una, vamos a decirle, una aceptación de que finalmente este es un tema que está prácticamente sobre nuestras cabezas. Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, dice: España tiene un rol particular de definir las políticas para que la transición de la economía verde lleve un beneficio a la mayoría de la población y el planeta, pero también justa para que los que se ven afectados económicamente puedan ser resarcidos. Es decir, la gente a otro nivel empieza a darse cuenta que hay que ser justo y que no puede haber la concentración extraordinariamente ridícula, diría yo, por el tamaño de lo que son los ingresos que demuestran que hoy día en la Tierra prácticamente el 1% de la población más rica puede tener más dinero y más activos y más influencia que la mitad del resto de los otros 7.000 millones de habitantes. Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, ha anunciado que para el mes que viene, bueno, se pasó el mes de enero, ojalá lo haya hecho, pero van a articular la primera ley europea de transición hacia la neutralidad climática. Los europeos se la han tomado en serio, se dan cuenta, son gente más seria y dicen, efectivamente, si para el 2050 no conseguimos la neutralidad política, la neutralidad climática, vamos a tener un problema entre manos y vamos a ser parte de los culpables y queremos ser parte de la solución. En Ginebra, el 26 de noviembre, entonces el PNUMA, que es una oficina más técnica de las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha calculado que el mundo, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, tienen que caer, disminuir 7.6% cada año de manera sostenida entre el 20 y el 30, porque el mundo, si no, va a perder la oportunidad de encaminarse hacia el objetivo de la temperatura de 1,5 grados del Acuerdo de París. Vamos a llegar hasta aquí en esta oportunidad. Les agradezco por su atención y espero que el próximo jueves vengamos ya con alguna de las otras 6 o 7 charlas que son específicas y más concretas respecto a cada uno de estos temas.